Y saludamos a esta hora a Enrique Dávalos, periodista paraguayo, quien nos atiende, bueno, para conocer un poco más acerca de todo lo que hay detrás de esta historia que hoy lamentablemente tenemos que contar, que se registra en Colombia, el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Enrique, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y bueno, aquí también conmocionado por esta noticia que nos sorprendió hoy esta mañana, el terrible asesinato del fiscal Marcelo Pecci. Ayudándoles con este contexto que bien estaban poniendo, el fiscal Pecci es un fiscal muy conocido en Paraguay, tal vez uno de los que tenga un trabajo más destacado, porque nuestro país últimamente ha visto crecer enormemente sus cifras de sicariatos, llegando a superar año a año las cifras, los casos de sicariatos con crímenes muy conocidos. Ya mencionaban ustedes recién el crimen en un festival musical latino que hubo muy grande en San Bernardino. Bueno, el fiscal Pecci siempre estuvo allí para hacer estas investigaciones y siempre nos llevó con mucha transparencia. Él era muy reconocido en la opinión pública por el trabajo que realizaba y últimamente noticia, además, por haber contraído matrimonio con esta periodista Claudia Aguilera, una periodista de televisión en Paraguay también muy conocida, quien horas antes, 2 horas antes del crimen, estuvo contando que estaba embarazada el fiscal Pecci. Imagínense lo terrible y cómo tomamos el caso aquí en Paraguay. No, sin duda, Enrique, tiene esta historia unos tintes durísimos, muy conmovedores, cuando uno ya se adentra en esta historia de amor. Además, bueno, estaban de luna de miel aquí en Cartagena cuando sucedió esta tragedia. ¿Hace cuánto el fiscal Pecci se dedicaba a estos temas de narcotráficos, de luchar contra la mafia? Bueno, el fiscal Pecci ya llevaba varios años, no tengo memoria ni el dato preciso, pero seguro unos 10 años o más, a pesar de su corta edad. Él tiene apenas 45 años y él estaba especializado, estaba en la unidad de crimen organizado, así que viene llevando estos casos hace ya un buen tiempo, con nada de cuestionamientos hacia su trabajo, y siempre enlazado además con casos relacionados al narcotráfico. Acá en Paraguay fue noticia hace unos días, o viene siendo noticia, un mega operativo antidrogas, o un operativo que se llama A Ultranza, por el esquema enorme. Es el operativo más grande que se ha hecho en la historia de nuestro país, y el fiscal Pecci venía haciendo investigaciones en paralelo respecto a los casos de sicariatos que de alguna manera estaban vinculados a este caso. Era un vocero a quien recurríamos mucho de los medios de comunicación porque explicaba muy bien, siempre estaba, digamos, a disposición para los periodistas, contaba hasta donde podía contar. Es decir, un fiscal que viene haciendo investigación y que, repito, era muy conocido en nuestro país. Casos muy conocidos, casos que han acaparado la opinión pública y las noticias, siempre los llevaba a cabo él. Enrique, ¿cuáles son como las principales bandas que lideran el negocio del narcotráfico allí en Paraguay? ¿Y se sabe si tienen relación también con bandas de narcotráfico en Colombia? Bueno, en Paraguay tenemos presencia de facciones criminales como el Primer Comando Capital, que tiene su origen en Brasil. También hay presencia del Comando Vermelho de Brasil. También hay una facción paraguaya creada en las cárceles que va cobrando cada vez más fuerza en cuanto al narcotráfico. Y además, como estamos en zona de triple frontera, hay zonas donde lastimosamente han sido tomadas por el narcotráfico. Tenemos la ciudad de Pedro Juan Caballero, que es fronteriza con Brasil, tiene una ciudad espejo que es Ponta Porá, del lado brasileño, donde son frecuentes los casos relacionados al crimen organizado, donde son muy frecuentes lastimosamente los casos de sicariato, y hay varias facciones criminales. Nosotros no tenemos aquí las pandillas, digamos, con esos nombres como solemos ver que hay, por ejemplo, bueno, en Colombia, en México. Aquí tenemos estas facciones criminales de origen en las cárceles, pero además grandes narcos que siempre estuvieron detrás del tráfico de drogas, sobre todo en zona de triple frontera. En este operativo A Ultranza hemos descubierto a grupos que no conocíamos, incluso empresarios conocidos que estaban involucrados en el tema del narcotráfico, incluso ha impactado con políticos. Es decir, de un tiempo a esta parte, con la caída de nombres de famosos grandes narcotraficantes de nuestro país, es como que se ha habilitado de vuelta
el camino, la ruta del narcotráfico con nuevos nombres que han surgido y que de a poco van cayendo con mega operativos. Muchos de ellos, la participación del fiscal Pecci. Enrique, decía su esposa Claudia Aguilera, que la escuchábamos ahora, quizá en la primera entrevista que entrega para la radio allí en su país, que su esposo no tenía amenazas. En los medios de comunicación nunca trascendió algo de este tipo, que su vida estuviese en riesgo. Bueno, naturalmente por la labor que desempeñaba seguramente estaba custodiado y se sabía que era un personaje sensible, pero él nunca habló de amenazas en contra de su vida. Absolutamente, nunca habló de amenazas, no lo veíamos custodiado. Debo decir que aquí en nuestro canal él ya estuvo varias veces de invitado en algunos programas, ya ha venido. Nunca lo vimos llegar con una custodia policial, se traslada todo el tiempo. Su casamiento que tuvo, estuvieron muchos colegas invitados también por lo de Claudia Aguilera, tampoco ha contado, según nos comentaban, con alguna custodia en particular. Él, digamos, era un hombre que llevaba su trabajo en forma muy transparente, creo yo. No había presunciones de que él estuviera involucrado en ninguna manera, en ningún caso. Por lo tanto, creo yo que él tenía la seguridad o la tranquilidad de que al no estar involucrado no debía favores a nadie, no estaba metido en el tema del crimen organizado. Él, de ninguna manera, nunca hubo sospechas hacia su persona. Y yo creo que eso le daba como cierta tranquilidad. Nunca lo vimos custodiado y nunca supimos de ninguna amenaza hacia su persona. Y Claudia, su esposa, que usted nos contaba, es periodista. ¿Qué tipo de fuentes cubre? Quizá ella hacía investigaciones de este tipo, hacía denuncias que tuviesen que ver con el narcotráfico. Su esposa era presentadora de noticias de una cadena de noticias muy conocida aquí en Paraguay. No llevaba ella investigaciones de un tiempo a esta parte. Sí, en algún momento fue conductora de un programa de investigaciones periodísticas, pero no estaba ella especializada en temas policiales, no estaba especializada en temas de narcotráfico. Era presentadora y conductora de programas de tele. Es conductora y es presentadora de noticias. Bien, pues es Enrique Dávalos, periodista paraguayo, quien nos atiende amablemente a esta hora dándonos un contexto acerca de quién era Marcelo Pecci, este fiscal antimafias paraguayo que desafortunadamente pues fue asesinado en Cartagena, aquí en nuestro país. Enrique, nuestra solidaridad, lamentando mucho tener que enlazarnos para hablar de estos temas tan dolorosos, y gracias por su tiempo. Bueno, muchísimas gracias. Saludo a toda la gente de Colombia y estamos en contacto permanente, nosotros también desde los periodistas con los amigos de allá, para estar informándonos permanentemente de esto. Muchísimas gracias y a las órdenes.